A mí me gusta pensar que ese pequeño documento de trabajo que se realizó conjuntamente entre Euskal Herria Bildu y Puigdemont de Cuchas, me gusta pensar mucho ese concepto, ¿no?, de solidaridad internacionalista, ¿no?, porque estamos en la muga, tenemos un problema, por supuesto. Tenía como objetivo y tenía como fin la unión de nuestras organizaciones políticas de cara a luchar contra el fantasma que hay detrás, a unos escasos kilómetros de aquí, que es el crecimiento del pantano de Illesa. El principal argumento que se esgrime en este documento no es ni más ni menos que la seguridad, o más bien la inseguridad. ¿Por qué digo esto? Bueno, desde hace varios años, desde las localidades afectadas por el crecimiento del pantano de Illesa en Aragón, se vienen denunciando diferentes accidentes geomorfológicos que están ocurriendo en las diferentes zonas del pantano. Aparecen grietas, se mueven las laderas y, para rematar, a día de hoy todavía siguen desalojadas cientos de personas de 2 organizaciones en la localidad navarra de Illesa. Otro punto fundamental que consta en el compromiso firmado por nuestras organizaciones es la de defensa del territorio. Desde Sangüesa o desde la muga, desde Illesa hacia Aragón, Artieda, Tiermas y otros tantos pueblos han pagado con creces el actual proyecto. No el de enriquecimiento, no, el actual, el que hemos sufrido, con pueblos directamente destruidos. El último punto que tenía el documento hablaba sobre cómo se está mercadeando con el agua. Porque el agua ha pasado de ser un bien, un recurso natural limitado con el cual hay que ser respetuoso, y ha pasado a ser una moneda de cambio. No viene ni que pintado el lema de 2 palabras elegido para esta campaña. Herria que era aquí, en Aragonés 3, los pueblos deciden. Porque es Sangüesa y es Artieda los que tienen que decidir qué futuro quieren para su pueblo. Y no un tío desde Madrid, vestido con traje y corbata, que nos ha molestado en venir a ver qué está pasando. Todos vosotros y vosotras os habréis dado cuenta cómo hay un especial interés en que en estas elecciones, o que estas elecciones pasen sin pena ni gloria. La Unión del Pueblo Navarro, que no sabe ni siquiera se atreve a decir con claridad qué tipo de derecha es la que quiere que vote la ciudadanía, porque claro, entre Vox, entre ese aflorar de expresiones a cada cual más asilvestrada de la derecha y del nacionalismo español, pues Yolanda Bárcena, pues dentro de su sentimiento tiene un problema. ¿Y qué decir de un Partido Socialista de Navarra? ¿Con qué credenciales se va a presentar a estas elecciones para pedir un voto a las europeas? Hay un interés generalizado en que estas elecciones europeas parezcan algo lejano, como que no va con nosotros y con nosotras, como que no se deciden cosas, y no es cierto. Pretenden que la ciudadanía pase sin pena ni gloria ante unas elecciones de estas características. Por eso, desde Euskal Herria Bildu, tenemos nuestro primer objetivo es concienciar a todos y a todas que estamos ante unas elecciones fundamentales, trascendentales, y que en Navarra, además, van a suponer un ensayo general de las elecciones del próximo año, en mayo, al Parlamento de Navarra, porque el día 25 de mayo tenía que haber habido 2 urnas. Hoy aquí en Sangüesa tenemos un claro ejemplo de por qué es tan importante acudir a las elecciones europeas. Porque tenemos que acudir como pueblo a Europa, igual que acudimos a Madrid. Las decisiones y leyes que desde allí nos llegan son el pan nuestro de cada día. Pero sobre todo debemos acudir porque no hay otra voz que nos represente. Y ya es hora de que no solo nos oigan, sino de que nos escuchen y nos tengan frente a frente. Gazteok sobera ezagutzen ditugu Europako politika. Polonia zer kalte ekarri dizkigu. Unibertsitatea merkatuen menpe utzi da, eta aniztasuna ezabatzen dugu. Zuek daukazue hitza, beraz, ekin lanari gogor. Ikastetxean, lantokian, bajeran, kalean. Esan ozen, Euskal Herria Bildu bozkatu behar dela, gu garela Nafarroan aldaketa egingo duen alderdi bakarra. Beraz, ekin gogor, altxatu kabila eta bozkatu Euskal Herria Bildu. Hora Euskal Herria eskatuta!